presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Gloria a Dios. Mateo capítulo 12, verso 22, dice la Escritura: entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El pasado martes comenzamos a reflexionar sobre lo que podemos aprender y le llamamos así lecciones de un proceso de liberación. Y lo hicimos a partir del endemoniado que, de acuerdo a Marcos capítulo 1, estaba en la sinagoga de Capernaum o Cafarnaúm. Y en esa ocasión dice la Biblia que ese endemoniado reaccionó molesto porque Jesucristo llegó a ese lugar. Usted puede leerlo esta noche en su casa si no lo ha leído. Decíamos que no debemos sorprendernos de que un endemoniado llegue a un lugar donde se reúne la iglesia del Señor. Al contrario, debemos procurar que la gente que tiene necesidad se exponga a la palabra de Dios, se exponga a la administración que en el nombre de Jesús se puede hacer en favor de ellos. Eso debe ser parte del ofrecimiento que hace la iglesia en su ministerio misionero. Decirle a los que están esclavizados por el diablo que Cristo puede libertarlo. ¿Cuántos creen que Cristo liberta? Aleluya. Eso no debe ser una muletilla en desuso, al contrario, debe estar vigente, debe estar presente, y hay que ejercer ese ministerio de liberación. También dijimos que la autoridad espiritual que reconoce el mundo de las tinieblas, como pasó con Jesús, es el resultado de la comunión con Dios, y terminamos enfatizando que el diablo y sus demonios saben que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay liberación. Y por eso, en ese caso y en el mismo caso del endemoniado gadareno, encontramos que la reacción de los demonios que poseen a la gente, ellos se adelantan. Y otros casos más, como Hechos 16 y demás, que vamos a citar más adelante. Pero hoy queremos continuar tomando lecciones o aprendiendo de los procesos de liberación, y queremos analizar otro proceso que Marcos registra en el capítulo 3, Lucas lo refiere en el capítulo 11 y Mateo habla del mismo en el capítulo 12, donde estuvimos leyendo. Se trata de un hombre endemoniado, y al parecer el síntoma que tenía era que estaba ciego y mudo. Préstele atención a ese detalle. Los evangelistas
lo describen como un endemoniado o poseído por demonios. Pero sin embargo, hablan de que Jesús lo sanó. Y si usted no había notado el detalle, es interesante porque ahí hay una mezcla de términos y de aparentes procesos diferentes. Ellos lo presentan como un endemoniado, ciego y mudo, y luego dicen que Jesús lo sanó. Este es un caso interesante porque presenta una mezcla de enfermedad, un reconocimiento de la gente de que tenía una enfermedad física, pero sin embargo Jesús le ministra liberación y la calificación que hay después es que fue sano. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos reflexionar sobre esto porque debemos aprender a distinguir entre un demonio de una enfermedad y al mismo tiempo reconocer los esfuerzos del diablo para confundir a los hijos de Dios y tratar de evitar el desalojo de esas vidas. Por eso tengo la fe de que hoy puedas aprender lo que yo he llamado las lecciones 4, 5 y 6 de un proceso de liberación con el interés de que Dios te use llevando liberación, porque hay que acabar con ese especialismo. Usted sabe que dentro de los hermanos evangélicos, sobre todo los pentecostales, y hablo de los pentecostales siempre porque yo siempre he sido pentecostal, y esos son los que más conozco. Existen en muchas iglesias especialistas. Y si hay un demonio, llaman a fulano, ese es el que puede orar por ese demonio. Y el grupete sale huyendo porque piensa que no puede hacer nada por el endemoniado. Cristo no dijo, habrán algunos hermanos que reprendan demonios. No, eso no es lo que dice. Marcos 16, 17 dice, en mi nombre, aleluya, echarán fuera los demonios. Es decir, no dice algunos, está hablando de la gran comisión y hablando de todos los que se convertirían en discípulos de Cristo. Así que es importante hacer esa nota aclaratoria. Toda la iglesia del Señor debe estar capacitada para ministrar liberación. Oh, yo sé que mucha gente no me entendió y lo voy a repetir para que digas un amén con mayor propiedad. Toda la iglesia del Señor está comisionada y al mismo tiempo capacitada para ministrar liberación. Yo no estoy diciendo que tú vas a dar campaña. Yo no estoy diciendo que tú vas a ser pastor. Yo no estoy diciendo que eso te va a calificar de maestro bíblico. No, así no es que funciona. Eso es otra cosa, eso es otra investidura. Es una investidura general con el poder del Espíritu Santo que me debe hacer capaz de llevar liberación en el nombre de Cristo Jesús. Quizás tú no vas a ir a una campaña a ministrar liberación, pero en el lugar donde tú trabajas hay una señora con la que tú compartes todos los días que está dominada por el diablo. Y tú lo sabes. A esa gente yo no le voy a poder llegar. Pero tú, que Dios te colocó en ese lugar, tienes la autoridad delegada de parte de Dios para que en el nombre de Jesús lleves liberación. Y yo quisiera que esta iglesia entendiera eso y cada día más creyentes entendieran eso. Porque si no funcionamos así no vamos a ser efectivos. A veces la gente me llama, no, porque tiene que venir usted para que se sane. Tiene que venir usted para que sea libre. Digo, mentira.
Satanás lo que quiere es explotarme como un cohete chino y tenerme como una chichigua en banda de aquí para allá y de allá para acá. No, Dios puso un instrumento de Él en ese lugar para que en ese lugar lleve liberación en el nombre de Cristo Jesús. La lección número 4, punto número 4, que aprendemos en los procesos de liberación es que algunas posesiones demoníacas parecen ser enfermedades físicas. Se muestran como enfermedades físicas, pero son posesiones demoníacas. Y no podemos confundirnos ahí. Algunas posesiones demoníacas parecen ser enfermedades físicas, se muestran como enfermedades físicas, pero realmente son posesiones demoníacas. Es importante aclarar que no todas las enfermedades físicas son posesiones demoníacas, pero de posesiones demoníacas se proyectan como enfermedades físicas. Esa realidad, difícil de aceptar muchas veces, no la podemos negar porque la vemos manifestarse durante el ministerio de Cristo y también entre nosotros. Lucas 13, versos 10 al 13 en adelante, habla de la famosa mujer encorvada. La mujer encorvada que relata Lucas estaba poseída por espíritus de demonios y tenía 18 años con esa situación. Lo detalla, dice Lucas. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu de demonio. Y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Esa mujer tenía esa condición. Algunos exégetas bíblicos o estudiosos de la palabra dicen que probablemente esa mujer tenía 18 años o más asistiendo a la sinagoga y por eso la conocían y pudieron en el relato de Lucas incluir el detalle de los 18 años. Otros dicen que quizá era conocida de la gente. Ahora, lo cierto es que estaba en la sinagoga y tenía por lo menos 18 años con esa condición. Por lo tanto, no era una persona desconocedora de las cosas de Dios y de alguna manera estaba expuesta a la reunión donde se estudiaba el Pentateuco, la Torá, se hacían oraciones y se buscaba tener comunión con Dios. Estaba ahí. Tenía 18 años con esa condición, pero su enfermedad era una posesión demoníaca. Era el efecto de un demonio, de un espíritu de enfermedad. Los psiquiatras y psicólogos cristianos deben tener este punto muy claro porque a ellos les toca mucho esta realidad. Tienen que bregar mucho con este punto y lamentablemente en sus prácticas profesionales, quisiera equivocarme, pero tengo la percepción de que una mayoría anula el pensamiento espiritual y todo lo trata desde la perspectiva del conocimiento médico que tienen. Aquí se desprende una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos diferenciar una cosa de la otra? ¿Cómo yo puedo saber si es un demonio o si es una enfermedad? Es una pregunta que yo me hice por mucho tiempo. Porque entendía la realidad, entendía lo que pasó en Lucas 13, entendía lo que pasó en Mateo 12, 22 en adelante. Pero ¿cómo podemos distinguirlo? Y a la luz de la experiencia y el conocimiento de la palabra, llegué a 3
razones o 3 detalles que nos ayudan a identificar, 3 elementos o recursos que nos ayudan a identificar la realidad de lo que está pasando en la persona. Número 1, podemos identificarlo por el discernimiento de espíritu, que es uno de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de qué es lo que hay en la vida de esa persona. Yo sé que ese es un don que casi la gente no pide y es una cualidad que imparte el Espíritu Santo en el creyente que ni siquiera la buscamos, pero es una de las cosas más fundamentales en la vida de fe, sobre todo en nuestro tránsito por esta tierra, tener discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? La capacidad de distinguir o identificar espiritualmente si es de Dios o no es de Dios lo que está pasando. Si es de Dios o no es de Dios lo que opera en esa persona. Humanamente es imposible establecer la causa o raíz del problema. Por ejemplo, yo he tenido casos de endemoniados que me lo han llevado y me dicen, no, los médicos dijeron que es un descontrol bioquímico que se da en su cuerpo. Y digo, claro, los médicos tienen que tipificarlo así. Hay un descontrol. Ahora, ¿qué produjo el descontrol? Porque tiene una razón el descontrol. Hay una alteración de sus nervios, sí. ¿Qué produjo la alteración de sus nervios? Creo que fue el martes pasado. El martes pasado o el anterior, no recuerdo exactamente, aquí trajeron una joven, un hermano, y me planteaba efectivamente eso, y me decía claramente que el problema es que le habían diagnosticado una alteración bioquímica y que le estaban medicando con somníferos, con calmantes, con estas pastillas que ponen a la gente lenta y pausada, que le bajan la revolución. Pero obviamente la persona estaba dominada por el diablo. A mí me tocó darle unas palabras y fui un poquito fuerte cuando le hablé, porque la gente siempre quiere que el pastor le ministre liberación y ya. Yo le dije, puedo orar por ti y el Señor te puede libertar, pero si Cristo no llena el espacio de tu vida, los demonios volverán a tomar control de tu vida. Y la muchacha se sintió un poquito impresionada, se fue, pero luego, no sé si fue el domingo, el hermano vino y me dijo, pastor, le tengo noticia. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Le dije, pues entonces está en la ruta de la victoria. Esa es la realidad. El discernimiento de espíritu es fundamental. Tener la capacidad por impartición del Espíritu Santo para identificar qué es lo que hay operando en la vida de esa persona. En segundo lugar, como en el caso de Jesús, él identificaba porque el Espíritu Santo estaba en él y los demonios identificaban que el Espíritu Santo estaba en Cristo. Siempre me ha llamado la atención la reacción de los demonios ante la presencia de Cristo. Cristo no detalla en ninguno de los evangelios, Cristo nunca andaba buscando demonios. Yo he conocido casos de hermanos que ellos se declaran zacatecas o exorcistas. Exorcistas, y ellos tú lo ves que andan buscando dónde hay un demonio para irlo a reprender. Ese no fue el modelo que enseñó Jesús. Ahora, Jesús llegaba a los lugares y los demonios entraban en crisis. Yo no sé si tú estás entendiendo. Jesús llegaba y los demonios reaccionaban. Y pasó solo con Jesús, no. Hechos 16, allá en Filipo, ¿qué pasa con la muchacha adivina? Entra en crisis cuando Pablo y su compañero están ministrando.
Y llegan a la ciudad después de salir huyendo de Tesalónica y otros sitios. Y de repente hay un varón que se le aparece y le dice: pasa a Macedonia. Y cuando llegan a la provincia principal de Macedonia, que era Filipo, entonces ahí se desata la manifestación. Y pasa en muchas ocasiones. Es decir, la presencia del Espíritu Santo y la comunión con Dios crea en nosotros, yo diría, como una especie de aureola o un campo eléctrico de poder que hace que los demonios reaccionen, se manifiesten y entiendan que se va a terminar su estadía en esa vida. Eso es interesante, hermanos. La Biblia tiene muchos ejemplos. ¿Se recuerda cuando bajó Moisés del monte? ¿Qué dice la Escritura? Moisés resplandecía. ¿Qué pasó cuando terminó la experiencia del monte de la transfiguración? Se proyectaba la gloria de Dios a través de ellos. Yo no tengo temor en declarar que cuando uno tiene comunión íntima con Dios, la gloria de Dios se proyecta a través de uno, y los primeros que reaccionan son los demonios. Yo sé que mucha gente no me entendió, pero eso es así. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, la gloria de Dios se proyecta a través de ti y el mundo de las tinieblas lo percibe. El tercer elemento importante para identificar es por la relación o consideración de Cristo, de lo que Cristo tenía, o por la reacción o la consideración de Cristo que expresan los endemoniados o del siervo de Dios. En Hechos 16, cuando Pablo llega a Filipo, ¿qué comienzan diciendo? La muchacha adivina. Estos son los siervos del Dios Altísimo. ¿Se recuerdan los que conocen ese pasaje bíblico? ¿Qué pasó en Marcos capítulo 1 cuando Cristo llega a la sinagoga de Capernaum? Los demonios reaccionan. El demonio que había en el hombre que estaba ahí reacciona y dice: Jesús, hijo de David, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Aquí en Hechos capítulo 12, no lo dijo el endemoniado, pero lo dijeron los observadores, los mirones que estaban ahí. Y dicen: este es el Hijo de David. Y cuando en la cultura judía se expresaban en estos términos, estaban diciendo: este tiene las características del Mesías que los profetas anunciaron. ¿Qué es lo que estoy tratando de probar con estos ejemplos? Es que cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo y el poder de Dios emana de ti o se proyecta a través de ti, los demonios reaccionan y comienzan a decir cosas que te van a ayudar a identificar quiénes están reaccionando, lo que están hablando, por qué están hablando. Hay gente que tú te das cuenta que algo sobrenatural está operando de ellos cuando tú llegaste a ese lugar, cuando tú llegaste a esa oficina, cuando tú llegaste a esa familia, porque no hay razón lógica, humanamente hablando, para explicar la reacción que tienen contigo. Llegó el siervo, llegó el hermano. Oh, hermano, usted parece un pastor. Y tú dices: ¿por qué es que te interesa tanto mi vida? Es que los demonios que están ahí están reaccionando frente a lo que hay en ti. Y ya tú puedes identificar que hay un impacto espiritual en ese lugar donde tú has llegado, lleno del poder de Dios. El hermano, el varón, la sierva,
¿Ha conocido usted gente que empieza y como que le dan a un botón cuando usted llega, cuando usted aparece y usted dice, ¿pero qué es lo que? Suéltame. Eso es lo que uno humanamente quiere hacer. Suéltame, déjame quieto. Cambie eso, hermano. Cambie eso, dígale, sí, en el nombre de Jesús yo voy a ministrar liberación a tu vida. Y usted va a ver qué va a pasar. Dígale así un día, llámelo aparte y dígale, mira, lo que hay en ti está reaccionando por lo que hay en mí. Y cuando el Espíritu de Dios llega a un sitio, hay liberación. Así que yo en el nombre de Jesús voy a comenzar a orar por ti. No se sorprenda si salen huyendo o comienzan a dar gritos de que tú le quieres hacer daño. Este detalle, la consideración, la opinión, lo que expresan de Cristo y de los hombres o mujeres que le sirven al Señor, te da una evidencia de qué espíritu está operando en esa persona. Lo tenemos ahí, en el caso de Hechos 16, Marcos 1, etcétera, y muchos otros, el endemoniado gadareno, etcétera, muchos otros, es la misma reacción. El apóstol Juan, hablando de los falsos profetas o maestros que venían para confundir a los cristianos, declara que los espíritus deben ser probados. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice, amados, y esto me llamó mucho la atención porque aquí se está planteando con doctrinas de error, con falsedades, con mentiras encubiertas, con apostasía. Dice Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué quiero resaltar? Lo que Juan está tratando de decirle a los creyentes, tienen que probar los espíritus, tienen que tener esa conciencia espiritual para no caer en trampas, en lazos, y poder identificar qué es lo que está operando en el mundo espiritual. Yo sé que muchos grupos pentecostales, al ministrar liberación basado en este pasaje bíblico, tratan de que las personas que son ministradas por liberación confiesen el nombre de Jesucristo como señal de que fueron libres. Pero eso no es del todo, yo no puedo asegurarlo con certeza o con total seguridad, porque cuando tú ves los ejemplos bíblicos, muchos decían, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. La endemoniada, la muchacha divina de Filipo, ¿qué decía de Pablo y su acompañante? La verdad. ¿Qué decía el endemoniado en Capernaum sobre Cristo? La verdad. Así que tenemos que tener cuidado con esa tradición. Y yo creo que debemos ir más allá que la simple repetición de algunas palabras. Pero no quiero detenerme demasiado tiempo para poder avanzar a los otros dos puntos. La lección 5 que aprendemos de un proceso de liberación es que Satanás siempre tiene interés de crear confusión alrededor de la obra de liberación que por el poder del Espíritu Santo se ejecuta. Siempre una estrategia del diablo es crear una atmósfera de confusión en cualquier proceso de liberación. Aquí en el caso de Mateo 12, 24, dice,
toda la gente estaba atónita cuando Cristo le ministra liberación al ciego y mudo. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Qué pasó cuando la gente ve que Cristo liberta a ese hombre? Dicen, este es el Mesías. Se parece a lo que nos habían contado. ¿Y qué hacen los fariseos? Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban diciendo los fariseos? Marcos dice que eran los escribas, siempre andaban juntos, por lo tanto, fariseos y escribas, ¿qué estaban diciendo? No. Lo que Cristo acaba de hacer no es por el poder de Dios, es por el poder del príncipe de los demonios, por Belcebú. ¿Por qué? Porque el diablo trata de crear confusión cuando hay un ministerio de liberación efectivo. El poder para llevar liberación que se manifestaba en Cristo molestaba a los fariseos y a los escribas. Tanto para reaccionar de esta manera y confundir a la gente sobre la persona de Cristo. Los fariseos, como dice Mateo, y los escribas, como dice Marcos, tenían conocimiento de personas que hacían exorcismos o liberaciones. Ellos sabían de algunas personas que lo hacían por invocaciones a otros dioses, aplicando determinadas pócimas, inventando, haciendo cosas sin conocimiento de lo que hacen, como pasó con los hijos de un tal Esceva en Hechos capítulo 19, verso 13, o en el nombre del Señor como hicieron los de Marcos capítulo 9, 38. Y quiero detenerme aquí. En Hechos 19, los hijos de un tal Esceva eran gente que se dedicaban a exorcizar demonios, a sacar demonios de la gente. Lo que quiere decir que era conocido esa práctica en el momento del ministerio de Cristo. Entre los judíos, entre los fariseos y escribas, ellos conocían a esa gente. Y ellos sabían que había gente que exorcizaban o hacían parecer que llevaban liberación. Los hijos de Esceva eran de ese tipo de gente y estaban acostumbrados a eso. ¿Por qué resalto esto? Porque cuando Cristo responde a la crítica, dice, sobre todo en la versión de Lucas y Mateo, le dice, pues si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, entonces ustedes están diciendo que la gente de ustedes que hace exorcismo también es por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Porque ellos sabían, pero querían proyectar como que todo proceso de liberación era un plan maestro del diablo y que Cristo pertenecía al reino de las tinieblas. Por eso Cristo fue tan categórico cuando le dice, todo pecado puede recibir perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué Cristo hace esa referencia? Porque ellos tenían conocimiento. Ellos sabían que ahí lo que se había manifestado era el poder de Dios, porque ellos conocían a los bulteros, a los engañadores. Ellos conocían quiénes eran los falsos, pero quieren enlodar el testimonio de Cristo y se atreven a decir que era por el príncipe, por el poder de Belcebú que Cristo ministraba liberación. Si tú sabes que Dios tiene poder
y tú ves que Dios está libertando, aunque tú no estés muy a gusto con lo que está pasando, o no te guste ese pastor o esa pastora, o ese hermano o esa hermana, trágate tu lengua y no invente descalificando lo que Dios está haciendo. Porque eso es el pecado imperdonable, con conciencia, con conocimiento. Por eso cualquiera no puede cometer el pecado imperdonable. Porque un ignorante dice un disparate como eso y el Señor se lo perdona. Pero quienes estaban diciendo esos disparates eran los maestros, eran los conocedores de las Escrituras. Era la gente que dominaba el texto de la revelación de Dios conocida hasta ese momento. Por lo tanto, ellos no podían hablar de que eso era mentira. Ellos eran probablemente los únicos que no podían decir eso. Porque ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Jesús le dice todo lo que le dijo a partir del verso 26. Por esa razón. Y explica las razones que deben ser un referente para nosotros. Los incrédulos no aceptan el ministerio de liberación, pero aceptan los exorcismos. Y el ministerio de liberación no es exorcismo. Exorcismo es lo que hacía esa gente. Invocaciones de frases, hasta de pócimas que le ministraban a la gente supuestamente para sacarle los demonios. Lo que ocurre en efecto con los llamados exorcistas, aún aquellos que están dentro de la Santa Madre Iglesia, es que un demonio mayor tranquiliza a un demonio menor, pero a fin de cuentas la esclavitud continúa. Yo no quiero extenderme porque estos temas ponen a uno a extenderse mucho, pero esa es la realidad sobre todo esto. Los hijos de Seba en Hechos 19 fueron a ministrar liberación. Ahora, ellos no sabían lo que estaban haciendo y dicen a los demonios, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo. ¿Y ustedes? Porque si hay algo que debemos tener claro es que los demonios conocen a los que son de Dios y a los que no son de Dios. A los que están bien con Dios y a los que están mal con Dios. Eso debe estar claro. Eso debe estar muy claro. El impacto de Jesús que llevó al pueblo judío a pensar en el advenimiento del Mesías, desesperó a sus críticos y decidieron confundir diciendo que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú. La sexta lección o elemento es que el ministerio de liberación no es ni tiene relación alguna con los exorcistas o los exorcismos que practican brujos, hechiceros e ignorantes. No acepte que usted es un exorcista. Ni acepte que fulano, la señora que reza unas oraciones con San Pancracio. Eso es liberación. Mentira del diablo, eso no es liberación. Eso es engaño. Eso es engaño. Y yo conozco de personas que le han llevado supuestamente a donde un brujo, a donde un hechicero, a buscarle liberación por un espíritu de demonio que tiene y hasta se tranquilizan, hasta por un año yo he conocido casos. Pero como dice Jesús, y después vamos a hablar de eso, cuando el espíritu viene con cosas peor. Aquí básicamente no es que viene con cosas peor.
aquí cuando pasa eso viene con más fuerza para establecer la esclavitud con más poder en la vida de esa gente. He citado muchas veces el caso de un hermano que llegó a la Romana y me decía, este fue su testimonio, me decía, yo comencé yendo una vez al mes a darme un baño para la suerte. Y cada vez que me sentía intranquilo, iba y me daba un baño para la suerte. Y cuando me daban ese baño para la suerte, se me quitaba la ansiedad y ya yo me sentía tranquilo y en confianza para seguir mis batallas en la vida. Pero después el efecto se me iba pasando más rápido y ya no iba mensual, iba quincenal. Y después ya no iba quincenal, iba semanal. Y después ya no iba semanal, iba diario. Y después ya no era diario, tenía que ir 1, 2, 3 veces al día. Cuando llegó a ese nivel, él dijo, yo tengo que buscar de Dios porque si sigo por aquí, me voy a morir. Y en esa condición llega a la iglesia. Y a la iglesia llegó una sola vez. El Espíritu de Dios cayó sobre él. Sus cadenas fueron rotas. Y nunca más ha tenido que buscar ni baño, ni ensalmo, ni resguardo, ni azabache. Porque el que el Hijo liberta. ¡Aleluya! Porque Satanás aparentemente te liberta, pero es para encadenarte más. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Y por eso hay gente atada a todo eso. Satanás no expulsa a Satanás. Cristo lo explicó ahí a partir del verso 26. Porque un reino dividido no va a ninguna parte. Satanás no expulsa a Satanás, sí va a intentar entretener a los cautivos y sus familiares bajo el engaño. El kit de todo este asunto es que Cristo expulsaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo de Dios y se establecía el reino de Dios en esas vidas. Al final, eso era lo que molestaba. Por eso el verso 28 dice, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Que después que Cristo le ministra liberación, lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor no te liberta para que tú sigas teniendo crisis. El Señor te liberta para que seas verdaderamente libre. Así funciona el poder de Dios. Así funciona. Yo sé que he dicho muchas cosas y alguna gente quizás está preocupada porque no la pudo entender toda. He tratado de ser bien preciso para no resultar difícil ser entendido. Y por eso quiero terminar con una conclusión sobre todo estas 3 lecciones. Número 1, el diablo y sus demonios reconocen que la iglesia ha recibido por delegación la autoridad de Cristo Jesús para llevar liberación espiritual a todos los necesitados. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Jesús, estás aquí para atormentarnos, dijeron las legiones que estaban en el endemoniado gadareno. Estás aquí para atormentarnos. ¿Por qué dijeron eso? Porque el diablo sabe que si está el Espíritu de Dios, él no puede permanecer ahí. Esa es la realidad, hermano. Y yo quiero enfatizar eso porque me asombro ver y conocer tantos cristianos que están en estado de temor frente a lo que el diablo puede hacer o decir o manifestarse en algún lugar. Pastor, me tengo que mudar porque se mudaron unos brujos atrás de mí.
En el departamento de arriba están haciendo oraciones a los demonios. Yo tengo que vender este apartamento, lo voy a regalar porque aquí se siente una influencia negativa. Es verdad, hermano, te diste cuenta. El Espíritu Santo permitió que tú sintieras que había una influencia negativa, pero no fue para que salgas corriendo. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. No te dio la alarma para que salga corriendo. Es para que te ponga la armadura de Dios, como dice Efesios 6. Tomad la armadura de Dios. Aleluya. Tomad la armadura de Dios. Si aquí hay gente que no ha tomado la armadura, hoy es un buen día para tomarla. Tomad la armadura de Dios. Pastor, me tienen contra la pared. Me tiene contra la pared. No fue para eso que Dios permitió eso. Dios te permitió eso para que ministre liberación. Comienza, dile: diablo, tú quieres guerra, aquí va a haber guerra. Diablo, tú te rebelaste, yo sí tengo mi ropa puesta. Esa es la iglesia que va a impactar en este siglo XXI, lleno de incredulidad y rebeldía contra Dios. Esa es la iglesia que va a funcionar. Esa es la iglesia que se va a llenar. Esa es la iglesia que la gente va a conocer. Esa es la iglesia que todo el mundo querrá ser parte de ella. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que ministre liberación. Una iglesia donde llegue la gente atribulado, encadenado, sometido por el diablo y salga libre por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Los demonios tienen que saber que si llegaron aquí, se van. Se van. Se van. Oh. Oh. Oh, Jesus. Oh. Vaya su. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Pastor, se mudaron unos demonios al lado mío. Pastor, en esta casa. Alguien me dijo eso una vez. En esta casa había un altar a la metresa. Otro me dijo una vez: pastor, en el patio de mi casa, de la casa de fulano, hay enterrado una cabeza de vaca. Ustedes se ríen. Una vez en una campaña de Abriendo los Cielos me tiraron una cabeza de vaca en la acera del lado de la iglesia. Porque el diablo le gusta intentar infundir temor. Pero yo no sé de qué tipo de evangélico eres tú, pero yo soy de lo que cuando el diablo me saca los dientes, yo me lleno del poder de Dios y le digo: diablo, si tú quieres batalla, aquí habrá batalla, y el único que saldrá derrotado eres tú. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Dile: diablo, te quita o te piso. Te quita o te piso. Oh. 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 Satanás usará todo tipo de estrategia para que te llenes de temor. Usará todo tipo de estrategia para menospreciarte. Usará todo tipo de estrategia para confundirte. Tienes que decir: mentira, Satanás, yo sé quién soy. Y en el nombre de Jesús, mi Señor, mi jefe, mi
¡Te vas! Hemos